¿Qué pasaría si pudieras transformar el mes más caluroso del año en una segunda temporada de cultivo, obteniendo cosechas frescas cuando la mayoría de los jardineros ya han abandonado sus camas? ¿Qué pasaría si los vegetales que crees reservados solo para la primavera pudieran prosperar en pleno julio y seguir alimentándote hasta la primera helada? Aquí tienes 9 cultivos que demuestran que julio es un nuevo comienzo para tu huerto. Number 9. Calabacín, cucurbita pepo. Imagínate caminar entre tus bancales a inicios de julio y encontrar vigas verdes de calabacín que todavía destilan energía. La clave está en comprender el ciclo del barrenador de la vid, una polilla naranja rojiza con alas negras que deposita sus huevos en la base de la planta a finales de primavera. Cuando esos huevos eclosionan, las larvas se introducen en el tallo y lo vacían desde dentro, impidiendo el transporte de agua y nutrientes. En las zonas de rusticidad 5, 6 y 7 del USDA, este ciclo llega a su fin a principios de julio. La polilla ya ha cumplido su misión y desaparece. Si plantas semillas de calabacín fresca ahora, la plántula emergirá en un entorno libre de este enemigo. Además, el método de cosecha agresiva cambia el juego. Corta el fruto cuando mide apenas 15 centímetros de longitud. Esa medida corta la señal hormonal que indica trabajo terminado y obliga a la planta a producir más flores y frutos rápidamente. Cada corte de 15 centímetros desencadena una nueva ola de producción que puede durar hasta la primera helada fuerte del otoño, en lugar de detenerse en agosto como ocurre cuando se deja que los frutos crezcan hasta su tamaño máximo. Para maximizar el rendimiento, siembra en surcos de 30 centímetros de profundidad y separa las plantas 80 centímetros entre sí, lo que permite que el sistema radicular se expanda sin competencia. Añade compost rico en fósforo antes de la siembra. El fósforo favorece la formación de flores y, por tanto, de frutos. Riega en la base de la planta con goteo para evitar que el follaje se moje, lo que reduciría la aparición de oidio. El calabacín de julio no solo es productivo, también es nutritivo. Contiene más vitamina C y beta-caroteno que las variedades de verano, porque la planta está bajo estrés térmico controlado. Históricamente, los agricultores de la zona mediterránea cultivaban calabacines tardíos para aprovechar la luz prolongada del sol veraniego y alimentar a los trabajadores durante la cosecha de aceitunas. Con esta combinación de manejo de plagas, cosecha temprana y prácticas de cultivo, el calabacín de julio se convierte en una fuente constante de verduras tiernas y sabrosas, siempre listo para la mesa. Number 8. Zanahorias, Daucus carota. Si alguna vez intentaste sembrar zanahorias a mitad de verano y viste cómo el suelo se endurecía bajo el sol, sabes que la germinación en julio es una batalla contra la evaporación. La semilla de zanahoria es diminuta y necesita estar a solo medio centímetro bajo la superficie. Cualquier profundidad mayor agota su reserva de energía antes de que pueda romper el suelo. El sol de julio seca esa capa superior en menos de 3 horas, creando una costra que impide la absorción de agua. La solución es tan sencilla como ingeniosa. Después de sembrar, cubre la zona con una lámina de arpillera o una tabla de madera delgada, creando una barrera que retiene la humedad y mantiene la capa crítica constantemente húmeda. Este método de oscurecimiento engaña al microclima, haciendo que el suelo de julio se comporte como si fuera primavera. Además, elige variedades robustas como Danvers, Nance o Chantenay, cuyas raíces más gruesas y musculosas atraviesan mejor los suelos compactados por el calor. Para mejorar la textura, incorpora arena gruesa y perlita al sustrato. La mezcla aumenta la porosidad y facilita la penetración de la raíz. Un riego por goteo temprano en la mañana, antes de que el sol alcance su punto máximo, permite que el agua se infiltre sin evaporarse rápidamente. Añade una capa de mantillo orgánico de 5 centímetros después de la germinación. Este mantillo reduce la pérdida de humedad y previene la aparición de malezas que compiten por recursos. Desde el punto de vista nutricional, las zanahorias cultivadas en verano acumulan más carotenoides, lo que se traduce en un color naranja más intenso y un sabor ligeramente más dulce.
Estudios de la Universidad de Cornell demuestran que la exposición a temperaturas entre 20 grados Celsius y 25 grados Celsius durante la fase de desarrollo del tubérculo favorece la síntesis de azúcares simples, mejorando la calidad organoléptica. Con este enfoque, las zanahorias pueden germinar y crecer sin que la sequía las aniquile, proporcionando una cosecha dulce y crujiente que llega justo a tiempo para las sopas de otoño y los purés de invierno. Number 7. Pepinos, Cucumis sativus. Los pepinos son famosos por sus enredaderas exuberantes, pero esa abundancia también crea un refugio perfecto para el oidio, un hongo que se muestra como un polvo blanco calcáreo sobre las hojas. Cuando las vides se extienden horizontalmente, forman una alfombra densa que atrapa la humedad bajo el dosel y bloquea la circulación del aire. El microclima resultante, cálido y estancado, permite que las esporas del oidio germinen y colonicen rápidamente la planta. La solución no reside en regar más o fertilizar, sino en cambiar la arquitectura del cultivo. Instala un enrejado vertical y entrena las vides para que crezcan en suspensión. Al elevarlas, el aire fluye libremente alrededor de cada hoja, secando la superficie y evitando la acumulación de humedad que alimenta al hongo. Además, los pepinos que cuelgan en el aire reciben más luz solar directa, lo que aumenta su contenido de azúcar y produce frutos más crujientes y sabrosos. Para reforzar la resistencia, practica la rotación de cultivos con leguminosas, por ejemplo, frijoles de mata, que fijan nitrógeno y mejoran la estructura del suelo. Aplica una capa de compost de hoja de roble antes de la siembra. La materia orgánica libera compuestos fenólicos que inhiben la germinación del oidio. En regiones de zona 8 a 9, donde las temperaturas nocturnas rara vez bajan de 18 grados Celsius, el pepino puede producir 2 cosechas sucesivas si se mantiene una diferencia de 10 días entre la siembra de la primera y la segunda ronda. Los datos de la Universidad de California, Davis, indican que un manejo adecuado del riego, aproximadamente 2,5 litros por planta cada 2 días, y una fertilización con 150 partes por millón de potasio favorecen la formación de frutos de 15 centímetros a 20 centímetros de largo sin agrietarse. Un enrejado bien construido transforma una plantación propensa a la enfermedad en una cosecha abundante y de alta calidad que supera incluso a la de primavera, permitiendo cosechas continuas hasta finales de septiembre. Number 6. Rábanos, Raphanus sativus. Los rábanos son extremadamente sensibles al fotoperiodismo. Cuando los días se alargan y las temperaturas suben, la planta interpreta esa señal como es hora de reproducirse. A partir de ese momento, abandona el desarrollo de la raíz y envía un tallo floral, produciendo una raíz hueca y leñosa que resulta desagradable al paladar. Plantar semillas después del 20 de julio invierte ese proceso. El corto periodo de luz y el descenso gradual de la temperatura impiden que la planta se precipite a la floración. Así, la raíz tiene más tiempo para crecer y desarrollar la densidad y el crujido característicos de un buen rábano. Elige variedades de ciclo rápido como Cherry Belle, Easter Egg o White Icicle, que pueden alcanzar su punto óptimo en 18 a 24 días. La clave está en la precisión del calendario. La mayoría de las variedades alcanza su punto óptimo alrededor del día 24 después de la germinación. Cosechar antes de ese plazo deja la raíz inmadura. Esperar más de 2 días extra la vuelve fibrosa y amarga. Marca el calendario, establece recordatorios en tu móvil y arranca los rábanos exactamente en el día 24. Para crear un microambiente favorable, cubre las filas recién sembradas con una fina capa de turba o fibra de coco. Este mantillo reduce la pérdida de humedad y suaviza la temperatura del suelo. Riega con un chorro suave para evitar desplazar las semillas y mantén una humedad constante del 70% del campo de capacidad del suelo. Los rábanos de julio, al crecer bajo temperaturas entre 22 grados Celsius y 26 grados Celsius, desarrollan compuestos glucosinolatos ligeramente más bajos, lo que reduce el picor extremo y los hace más agradables en crudo.
Además, su contenido de vitamina C puede superar los 30 miligramos por 100 gramos, aportando una excelente fuente de antioxidantes para la dieta de verano. Con este timing perfecto y las prácticas de manejo adecuadas, obtendrás raíces jugosas y picantes que pueden disfrutarse crudas en ensaladas o cocidas en guisos, sin el sabor leñoso que suele arruinar la reputación de este vegetal. Number 5. Col rizada, Brassica oleracea variedad sabélica. La col rizada de otoño es famosa por su sabor dulzón y su textura menos amarga, pero esa transformación no es un truco de marketing, es una respuesta química real de la planta al frío. Cuando las temperaturas caen cerca del punto de congelación, la col rizada convierte su reserva de almidón en azúcares concentrados, creando un anticongelante natural que protege sus células. Ese aumento de azúcar altera el perfil de sabor, haciéndola más dulce y menos amargosa que la col rizada cultivada en verano. Para replicar este fenómeno en tu jardín, planta variedades como lacinato, col rizada dinosaurio, o Red Russian, que responden vigorosamente a la exposición a bajas temperaturas. Siembra en surcos de 25 centímetros de profundidad y separa las plantas 45 centímetros. La densidad moderada permite que cada planta reciba suficiente luz sin competir por nutrientes. La cosecha también es estratégica. En lugar de arrancar la planta entera, corta las hojas exteriores más viejas, trabajando de abajo hacia arriba, y deja intacto el brote central. Ese punto de crecimiento continúa generando nuevas hojas, lo que permite una producción prolongada que puede extenderse hasta diciembre en la mayoría de las regiones. En zonas de rusticidad 6 a 8, la exposición a temperaturas nocturnas de 2 grados Celsius a 5 grados Celsius durante al menos 6 semanas desencadena la acumulación de antocianinas, pigmentos que otorgan a la col rizada su característico tono morado y aumentan su capacidad antioxidante en un 40% respecto a la col rizada verde. Para potenciar la dulzura, riega con agua ligeramente ácida, pH 6,0, y añade una capa de compost de manzana antes de la siembra. La materia orgánica aporta azúcares simples que la planta puede absorber directamente. Así, la col rizada se convierte en una fuente constante de hojas verdes, dulces y nutritivas, sin necesidad de esperar al invierno para obtener su mejor sabor. Número 4. Frijoles de mata, Phaseolus vulgaris. Muchos jardineros creen que los frijoles son cosechas de una sola vez, pero la realidad es que la germinación en julio se ve obstaculizada por la rápida evaporación del agua del suelo. En primavera, la tierra retiene la humedad durante días, proporcionando a la semilla el tiempo necesario para absorber agua y germinar. En verano, el mismo riego desaparece en cuestión de horas bajo el sol intenso, dejando a la semilla sin la humedad esencial. La solución consiste en cubrir el surco sembrado con una capa delgada de paja limpia inmediatamente después de plantar. La paja actúa como un escudo térmico, reduciendo la radiación directa y manteniendo la temperatura del suelo dentro del rango óptimo para la germinación, 18 grados Celsius a 22 grados Celsius. Cuando la primera plántula rompe la superficie, retira cuidadosamente la paja justo en ese punto para permitir que el brote reciba luz solar directa y desarrolle sus cotiledones sin obstáculos. Para optimizar el proceso, usa una mezcla de semillas de frijol de mata de día corto, como Provider, y de día largo, como Kentucky Wonder. La combinación asegura una ventana de germinación más amplia y una cosecha escalonada que prolonga la disponibilidad de vainas frescas durante todo el verano. Añade un fertilizante rico en potasio, 150 partes por millón, al momento de la siembra. El potasio favorece la formación de vaina y reduce la incidencia de podredumbre de la raíz. Un riego por aspersión ligera al amanecer, seguido de una cubierta de mulch de 5 centímetros, protege la zona de la evaporación diurna y mantiene una humedad constante del 70% del campo de capacidad.
Este proceso de protección y luego exposición garantiza que los frijoles germinen de manera fiable y continúen produciendo vainas productivas durante todo el verano, convirtiendo a la planta en una productora de alimentos sostenida y no en una cosecha puntual. Number 3. Espinaca de Nueva Zelanda, Tetragonia tetragonioides. A diferencia de la espinaca tradicional, la espinaca de Nueva Zelanda pertenece a una familia diferente y está diseñada para soportar el calor abrasador del verano. Sus hojas gruesas y suculentas almacenan agua interna y presentan una cutícula resistente que reduce la pérdida por evaporación. Sin embargo, la germinación de sus semillas es un desafío. Los granos están encerrados en vainas leñosas que impiden la absorción de humedad. Remojar esas vainas en agua tibia, aproximadamente 30 grados Celsius, durante 12 horas suaviza la cubierta externa, permitiendo que el embrión interno reciba la humedad necesaria para iniciar la germinación. Después de escurrir, siembra las semillas a una profundidad de 1 centímetro en un sustrato rico en perlita y vermiculita, lo que garantiza una excelente drenabilidad y retención de humedad. Una vez establecida, la planta crece como una alfombra baja y densa y puedes cosechar los brotes tiernos de forma continua durante el verano sin que la planta entre en espigado. Cada cosecha de puntas estimula la ramificación, creando una fuente inagotable de hojas verdes y nutritivas que pueden acompañar ensaladas, sopas o salteados. El contenido de oxalato en la espinaca de Nueva Zelanda es un 30% menor que en la espinaca común, Spinacia oleracea, lo que la hace más segura para personas con predisposición a cálculos renales. Además, su perfil de vitaminas A, C y K supera al de la espinaca tradicional en un 20% gracias a la exposición prolongada al sol de julio. Para evitar la aparición de plagas como pulgones y araña roja, intercala la espinaca de Nueva Zelanda con plantas aromáticas como albahaca y menta. Los aceites esenciales de estas últimas repelen a los insectos y reducen la necesidad de pesticidas químicos. Con este método, la espinada de Nueva Zelanda se convierte en una alternativa fresca cuando otras verduras de hoja se vuelven inviables bajo el sol de julio. Number 2. Nabos, Brassica rapa subsp. Rapa, variedad Hakurei. Los nabos Hakurei son una variante japonesa de tamaño pequeño, con piel lisa y color blanco brillante, que ofrece una textura crujiente y un sabor delicado, muy diferente de los nabos gruesos y fibrosos que muchos consumidores evitan. La estrategia de cosecha en 2 etapas maximiza su utilidad. A los 30 días después de la siembra, corta las hojas superiores, que se parecen a una hoja de mostaza picante, y pueden incorporarse a salteados o sopas para añadir un toque de amargor controlado. Luego, deja que la raíz continúe su desarrollo bajo tierra y a los 45 días, cosecha el tubérculo cuando alcanza el tamaño de una pelota de golf. En ese momento, el nabo es dulce, jugoso y lo suficientemente pequeño como para comerlo crudo, como si fuera una manzana. Si lo dejas crecer más, volverá a desarrollar la textura dura y el sabor amargo que desaniman a muchos. Para favorecer este crecimiento rápido, siembra en suelo bien drenado con un pH entre 6,0 y 6,5. Añade una capa de compost de hierbas antes de la siembra para aportar materia orgánica y nutrientes que estimulen la formación de raíces. Un riego regular, pero sin encharcar, garantiza que la raíz se mantenga hidratada sin provocar podredumbre. Los nabos Hakurei son especialmente adecuados para la agricultura urbana porque su ciclo corto permite cosechar varias veces en un mismo año, aprovechando los espacios de macetas o jardineras elevadas. Además, su contenido de glucósidos de azufre, responsables del ligero picor, se mantiene bajo mientras la planta se cultiva en clima cálido, lo que los hace más agradables al paladar que los nabos de clima frío. Esta doble cosecha permite obtener 2 productos diferentes de la misma planta en un periodo de crecimiento corto, optimizando el uso del espacio del huerto y proporcionando tanto verduras de hoja como raíces en la misma temporada de julio. Number 1. Lechuga, Lactuca sativa. La lechuga es particularmente sensible al calor. Cuando la temperatura ambiente supera los 27 grados Celsius,
La planta entra en pánico y produce una savia amarga que arruina el sabor de las hojas. En lugar de invertir en telas de sombra costosas, puedes aprovechar la arquitectura existente de tu jardín. Busca estructuras altas como jaulas de tomate, filas de maíz o pérgolas y planta tus semillas en el lado este o norte de esas sombras, de modo que durante las horas más intensas de la tarde, la sombra natural proteja el suelo y las plantas del sol directo. Este método de intercultural de dosel puede reducir la temperatura del suelo en hasta 8 grados Celsius, lo que mantiene la lechuga dentro de su rango de crecimiento cómodo, 15 grados Celsius a 22 grados Celsius. Además, selecciona variedades de lechuga de espigado lento o tolerantes al calor como la variedad Butter Crunch, romaine adaptada al clima cálido o la híbrida Sundress, que tolera temperaturas de hasta 30 grados Celsius sin amargor significativo. Para potenciar la resistencia al calor, aplica una fina capa de mulch de paja o fibra de coco de 5 centímetros. El mulching reduce la evaporación del agua del suelo y crea un microclima más fresco. Riega en la madrugada o al anochecer, cuando la evaporación es mínima, y usa riego por goteo para que el agua llegue directamente a la zona de la raíz sin mojar las hojas, evitando la proliferación de enfermedades fúngicas. En cuanto a fertilización, un aporte moderado de nitrógeno, 80 partes por millón, favorece el desarrollo de hojas verdes y suculentas, pero evita el exceso que puede acelerar la maduración y la generación de savia amarga. Un análisis de suelo previo te permitirá ajustar la cantidad de fertilizante y mantener los niveles de calcio y magnesio esenciales para la firmeza de la hoja. Con la combinación de sombra natural y genética adecuada, la lechuga puede seguir produciendo hojas crujientes y dulces hasta finales de agosto, extendiendo la temporada de ensaladas frescas mucho más allá de lo que la mayoría de los jardineros esperan. Así que, ¿qué pasaría si aceptaras la idea de que julio no es el final, sino el inicio de una nueva era de cultivo? Aprovecha estos 9 cultivos, experimenta con los horarios y técnicas que hemos compartido y transforma tu jardín en una fuente inagotable de alimentos frescos durante los meses más calurosos. Si este video te ha inspirado, dale like, suscríbete y comparte la información con otros jardineros que todavía piensan que la temporada ya terminó. Cuéntanos en los comentarios qué semillas vas a plantar esta noche y qué resultados esperas obtener. Juntos podemos crear una comunidad de cultivadores que no se rinde ante el sol de verano.